coaching, hablamos de muchas cosas que pueden ser útiles para su vida diaria. Yo voy a invitar a todos los empresarios que nos escuchan en este momento a tomar, como se dice, pluma y papel a la mano, porque tenemos muchas informaciones sobre un país. El país es Azerbaiyán, allá en el otro lado del mundo. Hoy con las cámaras y con los micrófonos vamos a ir al otro lado del mundo y tenemos un invitado muy especial, pero para que ustedes conozcan un poquito más de donde nosotros vamos a estar hoy y con quién vamos a hablar desde la capital de Azerbaiyán, que es Bakú, le pido y agradeciendo a nuestro máster, a los controles, César Monzón, que nos ponga un frame ahí de lo que es Azerbaiyán. Ya regresamos con ustedes. Bienvenida a nuestro amigo y compañero Mahir Kurbanov, un digno representante de ese hermoso país, de estas imágenes maravillosas que hemos visto de tu país, Mahir, y queríamos dedicártelas, porque efectivamente he notado en lo particular que tienes tú adentro un sentimiento por tu país muy grande. Sé que como profesional inclusive dedicas mucho tiempo a lo que es la promoción de tu país al exterior, y desde hace algún tiempo tu país se está abriendo al mundo, a este mundo de la globalización, en particular con el mundo latinoamericano. Aquí mi asistente virtual me informa algunas notas, me recuerda unas notas sobre tu persona, así el público sabe con quién estamos hablando, y me dice que eres un experto en relaciones internacionales de Azerbaiyán, tienes un máster universitario de análisis político y asesoría institucional en la Universidad de Barcelona. Entonces, por eso, creo yo, seguramente es tu acento castellano que las personas van a escuchar, y eres director del Centro de Pensamiento de Cáucaso Iberoamericano. Azerbaiyán es el único país cáucaso que estrecha relaciones con los países de lengua española. Has participado en delegaciones como traductor oficial en las delegaciones que han llegado ahí a Azerbaiyán de México y de Ecuador. Y has participado a una importante cumbre, que es la Cumbre de los Pueblos en Venezuela, y de todo esto vamos a hablar. Entonces tengo entendido que
tenemos el honor, ahí en tu país son las 11 de la noche, pero nosotros tenemos el honor de tener aquí efectivamente un profesional de un gran perfil profesional. Bienvenido a Virus, el contagio positivo de las ideas, Magín. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un placer estar aquí a las 11 de la noche, pero bueno, de todas maneras como que estamos muy apartados, pero aún así somos hermanos, así como mencionado siempre. Así que muchas gracias otra vez por haberme pues invitado a vuestro programa. Es un placer, efectivamente, a una gran diferencia nuestros acentos, pero aún así nos enteramos, es lo más importante. Sí. Tú sabes por que eso, efectivamente, por eso siempre me dicen que, hostia, pero eres un azerí nacido en España, un magrebí por la cara nacido pues en España. Se nota por el acento, porque como que el acento está bien marcado y digo, no, soy de Azerbaiyán, pero he ido muchos años en Barcelona, he estudiado en Barcelona, por eso el acento se toma mucho. Pero de todas maneras, un placer, otra vez, muchas gracias por vuestra invitación y nada, espero que hagamos muchos proyectos internacionales, proyectos importantes con vuestro país y con Azerbaiyán. Claro, yo he pedido al público que se caracterice de ser buenos empresarios, que estén como digo yo, con pluma y papel a la mano, porque estos son los programas que a mí me encantan, me fascinan, porque ayudan inclusive a fomentar esas ideas. Hay muchos empresarios en Honduras que les encantaría ir más allá de las aduanas centroamericanas y inclusive, se me olvidó decir que tú tienes una amplia experiencia en el import-export, ¿no? Sí, había trabajado un tiempo, he sido director del Departamento de Exportaciones e Importaciones en algunas empresas turcas y españolas, cuando había trabajado pues en Turquía. Habíamos hecho un montón de cosas con Latinoamérica y con España, así que tengo algo de experiencia, sí, la tengo. Muy bien, que es un punto de referencia muy importante esto, porque tú sabes que en el comercio internacional se necesitan personas capacitadas, personas que saben lo que hacen y cómo lo deben hacer, porque si no son muchas las sorpresas que uno encuentra caminando por este mundo. Ahora, quisiera que tú me hablaras, digamos, más que todo para el público, ¿cuáles son tus vecinos allí? Para que te focalicen inmediatamente, ¿cuáles son tus vecinos con quienes comparten? Yo sé que el vecino con los cuales han tenido así unos altercados diplomáticos por años es Armenia, pero sí. Tú fuera de cámaras y también en un programa que estuvimos juntos, aclaraste que ese problema prácticamente está como congelado, digamos, está suspendido en honor así de la paz y del diálogo y del progreso de los dos países. Sí, bueno, le cuento, el conflicto de Karabaj ya está solucionado, ya está resuelto. Qué bien. Efectivamente, tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, con Rusia, con Irán, con Turquía, con Georgia, ahí en el mar Caspio con Kazajistán, Turkmenistán, Rusia e Irán otra vez, pero con Armenia, claro, todavía estamos en proceso, es decir, que queremos entrar en proceso de delimitación, demarcación de fronteras, porque las Naciones Unidas en el 93 son 822, 853, 874 y 884. Siempre digo los números para que muchos tengan esta información, este conocimiento de qué se trata. Estas resoluciones como tal, que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 93, decían que Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente, es decir, una completa e incondicional retirada de las fuerzas armadas armenias del terreno azerí, de los territorios azerbaiyanos, para que los refugiados y desplazados pudieran regresar a sus tierras, a sus casas. Pero Armenia, y claro, llegar a la paz, porque durante esos 30 años, hasta 2020, las autoridades azerbaiyanas hacían todo lo posible para negociar con las autoridades armenias y para que este conflicto, pues, digamos, llegara a su solución pacífica y acordada, que tuviera su solución pacífica acordada. Pero Armenia lo hacía, es decir, que Armenia no cumplía esta declaración, esta documentación que fue tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en 1993. Encima, muchas organizaciones internacionales, el grupo de Minsk, los tres mediadores, Francia, Estados Unidos o Rusia, hacían cosas para poder solucionar este problema, es decir, el grupo de Minsk de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Pero claro, no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Y después de muchos años, en 2020, después de la provocación por parte de Armenia, del ejército armenio en la franja territorial, dimos una respuesta, o sea, digamos, una respuesta por nuestra parte como una respuesta adecuada, la protección, y después de la cual empezó la guerra, que duró 44 días. Hicimos la guerra patriótica, la segunda guerra de Karabaj. Y después de esta guerra nosotros hemos ganado la guerra, hemos podido liberar los territorios, restaurar otra vez la integridad territorial, la cual se reconoce por la comunidad mundial y por las organizaciones internacionales, reconocen la integridad territorial de Azerbaiyán, pero el 20% estaba ocupado. Entonces nosotros en 2020, en septiembre, el día 27 de septiembre de 2020, hemos liberado el terreno, hemos podido recuperar el terreno al 20% y también restaurar y recuperar sobre todo la integridad territorial de Azerbaiyán. Es decir, Nikol Pashinyan, como el primer ministro en aquel tiempo, reconoció la pérdida de los territorios. Armenia, reconoció su capitulación, mientras Azerbaiyán celebraba su victoria, porque todo el mundo sabía perfectamente y sabe perfectamente que Karabaj pertenece a Azerbaiyán, que es el terreno histórico de Azerbaiyán, que Susa, la ciudad de Azerbaiyán, es la capital cultural de Azerbaiyán, y yo diría que es la perla del Cáucaso. Entonces, nosotros hemos acabado, es decir, hemos ganado la guerra, hemos podido liberar el terreno, y el conflicto como tal de Nagorno-Karabaj se ha acabado, es decir, el conflicto está resuelto, pero está solucionado. Pero ya queremos entrar en proceso de limitación de marcación de fronteras. Queremos, así como siempre he mencionado, queremos que en esta zona siempre haya paz, prosperidad y bienestar político. Por eso estamos negociando otra vez para llegar a un acuerdo de paz con Armenia y con las autoridades armenias. Queremos que en esta zona siempre haya paz, prosperidad y estabilidad política. Pero exacto, lo importante es que se sigan siempre los canales diplomáticos. Efectivamente, Mira que nosotros en Honduras hemos vivido esta situación de tener demarcaciones con otros países vecinos, Entonces conocemos bien lo que significa todo esto. Pero me parece que ustedes han entrado a una fase completamente, digamos, paralelamente existe este intercambio diplomático, pero ustedes han entrado a una fase como país bastante interesante, que es la apertura del Azerbaiyán al mundo económico, al mundo industrial. Es un país, Azerbaiyán es un país petrolero. Sí. Y han abierto las puertas de una forma que hasta yo me quedé un poco sorprendido, te lo digo, porque a veces un poco el no conocer, sinceramente te lo digo, estamos demasiado distantes. Pero a propósito del estamos demasiado distantes, yo le voy a pedir a nuestro máster, a los controles, que nos ponga unas declaraciones que tú dejaste por allí a propósito de hermandad, a propósito de esta distancia que estamos efectivamente conectados. Yo creo que fue una declaración que tú dejaste en el Foro Mundial de los Pueblos en Venezuela, y vamos a escucharla un momentito por ahí y ya regresamos contigo. De acuerdo, muchas gracias. De la promoción de Azerbaiyán en el mundo hispano. Y claro, este Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo es un congreso muy importante para todos los pueblos del mundo, y precisamente para nosotros. ¿Y por qué? ¿En qué consiste la importancia de este congreso? La importancia de este congreso consiste en la amistad. Estamos muy apartados, pero aún así somos hermanos. Y como que somos hermanos, habrá que... Muy bien. Por ahí,
Está bien dicho, está ya bien confirmado, bien dicho y bien explicado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es tu experiencia como hombre? ¿Te dejó esa cumbre donde estuviste? Como persona, no solo como ciudadano de Azerbaiyán, que estabas ahí en forma oficial y todo, pero a ti, ¿qué experiencia te dejó? La verdad que he conocido a mucha gente en Venezuela, porque yo nunca estuve en Latinoamérica. Entonces, digamos, fue mi primera visita, mi primer viaje el año pasado. Este año también, en abril, yo estuve en Venezuela, en Caracas, como internacional. Entonces, claro, en estos 2 viajes he visto que los diplomáticos venezolanos, los empresarios venezolanos están muy interesados en alguna relación, en algún acercamiento bilateral con Azerbaiyán. Y siempre me preguntaban si hay más oportunidades, hacer cosas, montar alguna empresa, montar algún negocio pues en Azerbaiyán. Y yo siempre les decía que, hombre, claro, pues si ustedes siguen las reglas y si ustedes pagan los impuestos y si no tenéis ningún problema, claro, efectivamente, no vais a tener ningún problema, porque aquí en Azerbaiyán... Cuando se habló de pagar impuestos, ya no le gustó. ¿Qué sucede? No, me dijeron que, hombre, claro, un buen empresario debe tener una buena estrategia comercial, ¿no? O sea, si hace cosas en otro país, seguramente sabrá cómo funciona la cosa, porque, claro, los venezolanos tienen su sistema político, sistema comercial, y nosotros en Azerbaiyán tenemos un sistema especial. ¿Y por qué? Porque somos un país importante para Asia y para Europa. Yo siempre decía que Azerbaiyán es como una gran puerta, digamos así, una gran puerta entre Asia y Europa. Y Azerbaiyán se considera no como solamente un exportador de gasoductos y oleoductos, sino se considera como, no el único, pero uno de los garantes de la seguridad energética para muchos países europeos. Por eso la Unión Europea está muy interesada en esta colaboración, en este acercamiento bilateral. Por eso muchas empresas europeas ahora están aquí en Azerbaiyán. Muchos líderes de Europa, siempre así como te lo dije el otro día en la radio, creo que fue ayer, ¿no? O sea, te lo dije que están muy interesados en hacer cosas por aquí en Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán tiene la posición geográfica, política es a la vez un poco compleja, pero a la vez es favorable para muchos países europeos, porque está entre Asia y Europa. Encima siempre decía que la filosofía del desarrollo económico de Azerbaiyán es simple. El desarrollo económico de Azerbaiyán es ventajoso para sus vecinos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros aquí en Honduras tenemos, para quien quiera invertir, nosotros tenemos las que se llaman zonas free tax, o sea, las zonas libres, muy interesantes. Me gustaría saber si ustedes tienen algo por el estilo así, allí en Azerbaiyán. ¿O están pensando hacerlo, algo por el estilo? Claro, Azerbaiyán, hoy en día, claro, después de la pandemia, seguramente no es que ha cambiado su estrategia comercial para los empresarios e inversionistas extranjeros, pero después de la liberación de los territorios en Karabaj, Azerbaiyán también está interesado en un proceso muy importante e interesante. Que vengan los inversionistas y pongan sus inversiones en Karabaj, en los territorios ya liberados. Porque Karabaj, como que es el terreno azeri, y estas empresas, por ejemplo, hay muchas empresas turcas ahora que están haciendo cosas por ahí. Hemos abierto recientemente el aeropuerto internacional, o sea, y hay muchas empresas turcas extranjeras que vienen a Karabaj y quieren hacer cosas, poner sus inversiones en Karabaj, porque esta zona es la zona liberada y Azerbaiyán seguramente realizará o hará esta gestión de la promoción de Karabaj en el mundo, pero a través de las relaciones comerciales, porque siempre hemos dicho que Karabaj es Azerbaiyán,
Toda la comunidad internacional reconoce Karabaj como el terreno azerí y hemos liberado el terreno azerí, hemos ganado la guerra y ahora lo que queremos son relaciones comerciales, que pongan sus inversiones en Karabaj, los inversionistas extranjeros, los azerbaiyanos, que yo conozco, por ejemplo, muchos empresarios inversionistas que viven no solamente en Azerbaiyán, sino en otros países del espacio exsoviético, también están buscando otros mercados, están buscando nuevos mercados en Latinoamérica. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando con alguna gente de Ecuador, de Perú y de Chile. Todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero claro, estamos ahí pues hablando, negociando con esta gente. Están en proceso. Estamos en proceso, claro. Y ahora me dicen ellos que puede ser por ejemplo, que las autoridades peruanas puede ser que nos organicen el viaje para una delegación de Azerbaiyán. Nosotros, como el Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano, vamos a coordinar todo eso para que hagamos o efectuemos esta visita oficial, por ejemplo, a Perú, pero con los empresarios y con las personas importantes de Azerbaiyán, de los medios y tal, y hacer cosas, por ejemplo, ahí pues en Perú. Lo podemos podemos hacer lo mismo con Honduras, con otros países. Estamos abiertos, estamos dispuestos para todo el mundo. Lo que pasa es que muchos inversionistas, muchos empresarios que yo conozco en persona me decían que hemos sufrido, hemos puesto pasta en algunos sitios, pero hemos sufrido. Por eso necesitamos de las personas de confianza. Eso se me decían. Pero Azerbaiyán como tal es el amigo de confianza. Yo siempre me decía en mis intervenciones, es el amigo de confianza. Es un buen socio estratégico que siempre ha presentado sus oportunidades comerciales para los empresarios e inversionistas extranjeros de muchos países, de Europa, de Estados Unidos, de Francia, de Australia, del espacio exsoviético. ¿Por qué te digo? Azerbaiyán está entre los países, así está rodeado por países poderosos y la posición así geográfica es muy interesante. Azerbaiyán, claro, es un país con 10 millones de habitantes, pero es un país que tiene una riqueza. Efectivamente, tiene una potencia, pues así, económica y tiene un desarrollo económico. ¿Por qué? Gracias a la política de nuestro líder nacional, Heydar Aliyev, y también gracias a la política de nuestro señor presidente Ilham Aliyev, que está haciendo esta gestión de su política de Heydar Aliyev para poder desarrollar este país en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque son herramientas específicas a través de las cuales Azerbaiyán se desarrolla cada día y está desarrollando sus relaciones en muchos ámbitos, utilizando una buena estrategia comercial con muchos países, de todos los países, o sea, de todos los sitios. Es muy importante, siempre lo he mencionado. Si tú quieres ser nuestro amigo, podemos ser tu amigo. Claro. Si tú quieres abrir la puerta para nosotros, te podemos presentar nuestras oportunidades comerciales para que tú hagas cosas por aquí. Y así podemos desarrollar este proceso. Y ya verás, porque en Azerbaiyán hay un gran sistema de seguridad. Azerbaiyán también siempre ha asegurado a muchos empresarios, a muchos inversionistas que vengan, que hagan cosas por aquí, en Azerbaiyán. Y lo están haciendo. Muchas empresas muy grandes de Estados Unidos, de California, pues de Canadá, de España, precisamente de Europa, de Francia, hacen cosas, y de Latinoamérica también. Hay pocas empresas de Latinoamérica, pero sí que hay un proceso. Porque hay embajadas de Latinoamérica aquí en Azerbaiyán. Claro. Están haciendo cosas. Sí, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero antes yo quisiera hablar un poco de historia, actual y pasada. Tengo entendido que el excelentísimo señor presidente actual de Azerbaiyán es hijo, y me gustaría que si nuestro máster pudiera poner la foto del señor presidente. Me parece que él es hijo
de un gran líder nacional en Azerbaiyán, que ustedes consideran un líder importantísimo. ¿Nos puedes hablar cómo se ha, digamos, venido a crear esta simbiosis así tan grande como ahí lo vemos en pantalla? El señor Efectivamente, es nuestro señor presidente, señor Ilham Aliyev, es el presidente actual de la República de Azerbaiyán y es el hijo de nuestro gran líder Heydar Aliyev, que realmente hizo todo para que nos conociera todo el mundo. Porque perdón, a partir de 1900... Exacto, sí. Me parece que es el líder que entra poco después de que prácticamente el desastre de la Unión Soviética se consuma. Efectivamente. ¿No? Después del fracaso de la Unión Soviética fue otro partido, Frente Popular de Azerbaiyán, pero claro, ellos, bueno, digamos, no pudieron hacer nada. Y Heydar Aliyev era una persona importante en la Unión Soviética y había trabajado en Kremlin, ¿no? Entonces, claro, después del fracaso de la Unión Soviética regresó pues a Azerbaiyán y después de las elecciones presidenciales en 1993 llegó al poder y empezó a desarrollar la situación en Azerbaiyán, es decir, la economía de ejército. Él siempre decía que un buen Estado, si quiere tener un fuerte, digamos, ejército, debe tener una buena economía. Es decir, si tú tienes una buena economía, es decir, puedes hacer todo, es decir, puedes desarrollar el proceso militar, puedes desarrollar sus relaciones diplomáticas. Él ha renovado sus relaciones diplomáticas con Rusia, con Irán, con Turquía y con otros países. En 1994 firmó el contrato del siglo, que la empresa petrolera del Estado ya pues empezó a vender grandes proyectos muy grandes de gas, de petróleo. Claro, y nuestro líder actual, Ilham Aliyev, pues digamos, realizó muchos programas importantes de educación, de cultura, de comercio, de economía sobre todo, y por eso muchas empresas ahora están por aquí, empresas privadas, empresas extranjeras muy grandes de muchos países ahora están aquí en Azerbaiyán porque quieren trabajar en Azerbaiyán y quieren hacer comercio, quieren hacer negocio, porque hemos abierto estas puertas comerciales, pero con una buena estrategia, es decir, con una buena estrategia conservando el sistema de seguridad para los azerbaiyanos, porque siempre el presidente de nuestra república, señor Ilham Aliyev, siempre ha pensado, siempre ha dicho que los intereses nacionales es el punto fundamental, es el punto fundamental. Nosotros tenemos que hacer todo para proteger los intereses nacionales, no solamente aquí en Azerbaiyán, sino en el extranjero. Por eso los intereses nacionales son muy importantes para nosotros. Siempre lo ha dicho Ilham Aliyev, nuestro señor presidente de la República de Azerbaiyán. Y él lo está realizando muy bien. Él está continuando la política de su padre, de nuestro gran líder de todos los azerbaiyanos, Heydar Aliyev. Así que por eso le agradezco mucho y gracias a su política que ahora aquí en Azerbaiyán todo está bien, después de la pandemia todo está bien. En aquellos tiempos los precios de petróleo han bajado, pero aunque los precios de petróleo hayan bajado, eso no ha afectado mucho a la economía de Azerbaiyán. Sí, y aquí el paro, por ejemplo, el porcentaje del paro es casi nada aquí en Azerbaiyán, y hay trabajos y hay un proceso que también se desarrolla. Si hay problemas sociales, como todos los países, las autoridades azerbaiyanas están haciendo todo lo posible para solucionar estos problemas. Y lo más importante, que señor presidente Ilham Aliyev ha podido solucionar el problema de Karabaj. Es decir, hemos ganado la guerra y por eso yo agradezco por esa victoria y por esa estrategia como un azerí, como un politólogo, a nuestro señor presidente Ilham Aliyev.
Claro, yo me he quedado asombrado, sinceramente, mientras elaboraba el programa, el guión y todo esto, me he quedado asombrado. Y una de las cosas que me asombra aún más es el hecho que tu país y la política interna de tu país es muy, digamos así, abierta y respeta, por ejemplo, la libertad de culto. Y lo que me asombró también es que el gobierno, me parece que a través de la esposa del señor presidente, ha inclusive restaurado iglesias de todas las 4 religiones más importantes, me parece, ¿no? Allí en Bakú, por ejemplo, están o en Azerbaiyán en general, está, por ejemplo, la comunidad judía más grande del mundo, así me parece, ¿no? Es el segundo asentamiento más grande de los judíos está en Azerbaiyán, el segundo asentamiento. Si no recuerdo mal, si no me equivoco, el primer asentamiento de los judíos está en Estados Unidos y el segundo asentamiento más grande del mundo está en Azerbaiyán. Ok, muy bien, muy bien. Por eso tenemos una buena relación con Israel. Claro. Israel siempre nos ha apoyado durante la Segunda Guerra de Karabaj, siempre nos ha apoyado políticamente y claro, tenemos una buena relación con Israel, una buena relación con nuestros vecinos, con Rusia, una buena, digamos, colaboración técnica militar con Rusia, con Israel, con Turquía, así que... Con el Vaticano me parece. Con el Vaticano también. Hemos restaurado, claro, iglesias en Vaticano, en París, en Rumanía, aquí muchas escuelas, muchas sinagogas, mezquitas, en Samajé, en otras ciudades, iglesias evangélicas, católicas. Esto, fíjate que esto es muy importante, es muy importante, este respeto que se tiene por las culturas y las religiones de todos nosotros, pero hay otro aspecto que me llama mucho la atención, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la primera dama, la primera dama de tu país. Y sobre este aspecto me gustaría conocer cuál es el rol que tiene la mujer, qué evoluciones ha habido en esto, considerando lógicamente y con mucho respeto que ustedes son un país musulmano. Sí. Y nosotros sabemos que los países musulmanos, hasta donde yo pueda entender, digamos así, tienen bien definidas algunas reglas y algunas cosas, pero me parece que allí han avanzado muchísimo en este sentido, ¿verdad? En respeto, lógicamente, respetando lógicamente lo que es el pensamiento. Lo que pasa es que, efectivamente, como usted lo ha mencionado muy bien, Azerbaiyán, la religión oficial como tal es el Islam, 90% de la población de Azerbaiyán es musulmana, somos musulmanes. Claro. El 80% yo diría que son chiitas, 10% son suníes, pero también hay judíos, hay católicos, evangélicos, ortodoxos, gente que no cree, o sea, hay de todo, hay un poco de todo. Entonces, el Islam como tal, como la religión, siempre dice que tú tienes que respetar a otras religiones. Tú no puedes decir a cualquier otra persona, no, tú tienes que ser el musulmán, tú tienes que respetar su religión. Si él quiere aceptar tu religión, pues lo puede hacer, tú pues les puedes explicar lo que quieras, pero tienes que respetar su religión. Por eso, teniendo en cuenta esta lógica, digamos, teniendo en consideración la situación actual que un Azerbaiyán moderno, y porque es un Azerbaiyán, es un país laico, hemos realizado una buena estrategia para todos los miembros de todas las religiones que siempre han vivido aquí como en una casa, porque siempre Azerbaiyán ha sido el hogar para todos los miembros de todas las religiones. Los judíos de montaña han vivido aquí desde hace mucho tiempo, Por eso el segundo acercamiento, o sea, el segundo asentamiento más grande de los judíos está aquí en Azerbaiyán, no en otros países, en Azerbaiyán, en el Cáucaso. Siempre hemos respetado a los cristianos, católicos, evangélicos, a otra gente, y claro, por eso aquí hay muchas mezquitas, muchas sinagogas,
y muchas iglesias. Así como te lo dije el otro día, que la fundación de Heydar Aliyev... a propósito, ahí está la foto. Efectivamente, ahí está la foto de nuestra dama y vicepresidente de la... Efectivamente, la primera vicepresidenta de la República de Azerbaiyán, la presidenta de la Fundación Heydar Aliyev y la primera dama de la República de Azerbaiyán, señora Mehriban Aliyeva, hace todo lo posible y necesario para realizar estos proyectos importantes e internacionales de la promoción de Azerbaiyán en muchos ámbitos. Es decir, gracias a la política y estrategia de la señora Mehriban Aliyeva, Azerbaiyán ahora está conocido y reconocido como un país laico, como un país que respeta otras religiones, porque la fundación de Heydar Aliyev, con la coordinación de Mehriban Aliyeva, ha gastado mucho dinero y ha patrocinado muchos proyectos internacionales en el ámbito de educación, de cultura, deporte, luego haciendo varios foros de tolerancia, el diálogo intercultural, muchos foros del diálogo intercultural, muchos foros internacionales, vinieron todos, Papa de Vaticano, personas importantes de Israel, de Estados Unidos, delegación muy importante de diáspora israelí o de diáspora, digamos, judía de Estados Unidos, de Rusia, de otros países. Es decir, que Mehriban Aliyeva, con la fundación, como es la presidenta de la fundación de Heydar Aliyev, hizo todo lo posible y necesario para realizar estos proyectos internacionales y también para preservar y conservar digamos, la cultura azerbaiyana. Las traducciones, por ejemplo, Mugham es la esencia de Azerbaiyán, y por eso la fundación de Heydar Aliyev hace todo lo posible para que otra parte del mundo, otros países, vean a Azerbaiyán como un país laico, como un país de tolerancia. Y yo he hablado con muchos judíos de Israel que estuvieron aquí, por ejemplo, por primera vez, llegaron por algunos proyectos y tal. Yo estuve con ellos en algunos foros, no me acuerdo exactamente, pero había alguna reunión y tal. Pues nada, pues hablamos y tal, pues en inglés, claro. Yo pues no hablo hebreo, pero sé unas cuantas palabras y tal. Y me dice, hostia, pareces a los judíos tú también, de montaña. Digo, bueno, a lo mejor sí, somos muy parecidos, claro, pero me dice que aquí tenéis un gran sistema de seguridad. Yo me siento muy bien, yo me siento muy bien aquí en Azerbaiyán, me gusta Azerbaiyán, porque hay una gran tolerancia. Y digo, ¿por qué? Porque yo he visto, me dice un judío, yo he visto que en una calle así, pues, en el centro de la ciudad, he visto una mezquita y en otra parte he visto una sinagoga. Digo, pero esto es la tolerancia, y digo, y es el modelo, ¿y cómo lo habéis hecho? Digo, es una buena estrategia del Estado de Azerbaiyán para enseñar o demostrar al mundo que Azerbaiyán es un gran modelo, es un gran ejemplo de tolerancia. Lugar los judíos para rezar, deberían tener un lugar los musulmanes para rezar. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos de Azerbaiyán. A ver, fíjate que me ha encantado esta descripción que tú has hecho de esta libertad de culto que existe en Azerbaiyán, porque yo considero que es fundamental para muchas cosas. Parece que no, pero y creo que nosotros podemos aprender el uno del otro muchísimas cosas. Ahora quisiera ir un poco en lo típico. Y en honor de las mujeres de Azerbaiyán. Yo sé que a ti te gusta mucho la música, lamentablemente no te puedo complacer con la que tú me mandaste por una cuestión televisiva, pero espero que tú aprecies el video que vamos a mandar ahorita, y creo que es algo espectacular, muy bien, porque vamos a ver qué bonito que es todo esto.
señora Mehriban Alieva, por nuestras autoridades, por la cultura, tolerancia, por el comercio. Y en fin, hemos podido aclarar vuestras dudas y hemos podido proveer pues a Azerbaiyán en vuestra zona. Nosotros, Virus, el contagio positivo de las ideas, seguramente los vamos a estar acompañando en este proceso, porque vamos en cualquier manera pues apoyar, porque para mí, que soy un hombre de empresa, es importantísima la cultura empresarial, y nosotros también en Honduras tenemos una cultura empresarial muy fuerte, así como la de ustedes, y tenemos que despedirnos, no nos queda más tiempo. Mahir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, no será la última vez, y un saludo enorme a tu país, ahí en Azerbaiyán. Muchas gracias, un fuerte abrazo, saludos de Esteban. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.